Pues nada, bienvenidas a este primer webinar de la Comunidad Internacional de Práctica en Castellano, del proyecto Municipios en Transición. Estas, pues, un poco menos de 2 horas que tenemos por delante. Ya veremos en base, si somos muy poquitos y decimos acabar antes, pues también pues podemos hacerlo. Y son como una primera toma de contacto para lo que es esta, como lo digo, lo estamos llamando como la comunidad de práctica tiene varias partes, luego lo explicaremos con más detalle. Una es en la que están trabajando los pilotos y otra más amplia a la que están invitadas todas las personas relacionadas con los casos que se mapearon inicialmente y también muchas personas que han mostrado interés en este proyecto o que están trabajando o han trabajado pues, en lo que tiene que ver con la colaboración entre administración pública y sociedad civil en torno a proyectos de sostenibilidad. Entonces, el objetivo principal de estos primeros webinars, que ayer hicimos el primero en inglés y mañana va a haber otro en portugués, pues son el de reconectar con esos casos de estudio y con gente interesada en este ámbito y empezar conjuntamente a co-crear, a construir esta comunidad internacional. ¿Vale? Que en este caso las personas que estamos aquí somos todas de España, del Estado español, pero hay muchas personas, por ejemplo, de otros países de habla hispana, pues en Latinoamérica, en México, en Argentina, bueno, en Chile, en un montón de sitios. Y bueno, pues para los que no estéis aquí, esto está grabándose y podréis escucharlo después. Entonces ese es un poco el objetivo principal. A nivel de estructura, de cómo vamos a organizar este rato, pues habrá tiempo para presentarnos nosotras, para conocer un poco más en qué estamos metidos. Habrá espacio también para explorar historias que conozcamos en torno a esa colaboración eh, entre sociedad civil, administración pública y otras organizaciones a escala municipal para conjuntamente ver si somos capaces como mínimo de identificar algunos retos que vemos en ese tipo de colaboraciones y de factores clave a tener en cuenta. Y después habrá toda una parte de conjuntamente pues compartir algunas ideas para los siguientes pasos de esta comunidad. Entonces, bueno, antes de que yo entre a explicar más cosas, decir que, bueno, yo soy Juan del Río, ya me conocéis las que estáis aquí, y voy a estar facilitando esta sesión con el apoyo de Ana Huertas, y los dos formamos parte del equipo de Municipios en Transición. Y bueno, ahora vamos a presentarnos un poco todas, y así, pues, aunque ya somos familiares, pero nos vamos conociendo. Y la manera que os proponemos pues es empezando por nuestro nombre y el lugar en el que vivimos, el lugar en el que estamos, por ejemplo, en este momento. Después utilizar una palabra para expresar cuál es nuestra intención principal de estar aquí en esta reunión hoy, en este encuentro. Y después tenemos entre 1 y 2 minutos, pues para, de manera resumida, explicar cuál es nuestro proyecto principal. ¿Vale? Nuestro proyecto en torno a, pues, no sé, a transformación social o el proyecto en el que estemos. Entonces, bueno, pues voy a empezar yo y así, aunque esté bastante claro, pues así se acaba de confirmar. Bien, pues como decía, mi nombre es Juan del Río, vivo en Cardedeu, cerca de Barcelona, en España, y, y bueno, mi intención principal es la de poner un granito de arena ahí para que nos conozcamos y para ir construyendo pasito a pasito esta comunidad. Y bueno, respecto a en qué proyectos estoy metido, qué proyectos estoy involucrado, pues coordino desde hace varios años con varias compañeras el proyecto del Hub de Transición a nivel de España y bueno, y en general a promover todo lo que tiene que ver con procesos de transición socioecológica y de resiliencia local. Entonces, pues eso tiene que ver, por un lado, con diseño e implementación de proyectos,
con facilitación e información, con divulgación, escribiendo, etcétera. Y uno de los proyectos principales en los que estoy involucrado es el proyecto de Municipios en Transición, bueno, es un proyecto internacional, nació inicialmente con varias experiencias en el Estado español y que desde hace año y medio se está desarrollando a escala internacional y bueno, pues aquí estamos ahora. Bienvenida, Erika. Estamos justo empezando ahora con una ronda y no sé si puedes ver en el chat lo que estamos compartiendo en esta primera ronda. Estaba yo siendo el primero para dar un poco de ejemplo y bueno, pues igual que has llegado tú ahora, pues más personas seguramente se irán incorporando. ¿Vale? Así que bienvenida. Y se lo voy a pasar a Doris. Venga. Hola, buenas a todas y a todos. Mi nombre es Doris. Tengo una cierta vinculación, diría yo, con la red de transición desde hace pues un par de años, de manera más explícita, aunque antes he sondeado y me he acercado por otros medios que no fueran un curso o un encuentro. Y para mí, o sea, os agradezco la invitación a formar parte de, bueno, pues de esto, ¿no?, que se está aquí planteando. Y mi intención para hoy tiene que ver con el vínculo, ¿no? O sea, para mí es muy importante echar puentes en ese sentido y este tema de, ¿no?, de los municipios y la transición, desde mi experiencia, viene por el hecho de formar parte de proyectos también a nivel profesional, en los que damos respuesta a planteamientos de los ayuntamientos de diferentes tamaños también, incluyendo Barcelona. No he dicho, estoy ahora mismo en Barcelona, en el barrio del Raval. Y estos proyectos en los que he estado involucrada tenían que ver mucho con temas de convivencia, de procesos participativos, de asesorar a ayuntamientos, ¿no?, diferentes departamentos, más en el terreno social y de temas eso, de vincular, ¿no?, de hacer que la gente esté más implicada en temas de su entorno y al mismo tiempo teniendo en cuenta pues todas las diferencias, ¿no?, que hay. Y me he dado cuenta que hay a veces muchos prejuicios entre gente que trabaja en la administración también y gente de la base del nivel asociativo y de movimientos, etcétera, que tienen mucho que ver también con la poca comunicación, ¿no?, o con estar en diferentes niveles, ritmos, etcétera. Y el hecho de mi trabajo y también a nivel ya más personal, ¿no?, con mis vínculos asociativos de hace mucho tiempo en temas de género, con radios libres, temas así de barrio y tal, pues me hace verlo muy claramente, ¿no? Y creo que hay maneras y se puede. Como estoy yo metida en eso casi cada día, pues era un poco mi motivación, ¿no?, para aportar mi experiencia en este contexto, ¿no?, de municipios que a veces sí que la gente desde los ayuntamientos tiene ganas de hacer algo, pero no sabe tampoco muy bien cómo empezar o con quién poner las primeras semillas, ¿no? Y bueno, de aquí me vienen las ganas de compartir. Muchas gracias, Doris. ¿A quién se lo pasas? Pásaselo a quien quieras. A Jordi. Muy bien, gracias, Doris. Pues mi nombre es Jordi Terradas. Yo trabajo en Olot, la comarca de la Garrotxa. Y bueno, mi intención de participar hoy en el webinar pues es de compartir mi poca experiencia en temas de transición, pero bueno, lo que puedo aportar y sobre todo pues a aprender y hacer vínculos. Yo creo mucho en el trabajo en red, hacemos diferentes proyectos ya que trabajamos con otras entidades y creo que es muy importante el continuar estableciendo redes. Entonces, participar en la comunidad de práctica, pues, por un lado es aprender exactamente cómo funciona y cómo se aporta en una comunidad de práctica, que a veces se oye mucho hablar, pero mucho de nombre, sin
sin poderlo probar, entonces también para mí es una experiencia el estar aquí y aprender de otras iniciativas de transición en diferentes aspectos. Yo igual tengo una visión más de la administración pública, estoy en una asociación sin ánimo de lucro que gestiona fondos públicos, medio camino entre administración y sector privado. O sea, tenemos fondos públicos, pero no somos administración local, pero estamos ahí como en la frontera, ¿no? Con sus cosas buenas y sus cosas malas, una de las buenas de la flexibilidad. Y bueno, pues aquí estamos. Hemos sido seleccionados como proyecto piloto en municipios en transición y juntamente pues que está Erika aquí representando un poco la parte de la coordinación, pero también de la sociedad civil de nuestro proyecto piloto y bueno, toda una experiencia muy enriquecedora. Y nada, se lo paso a Erika. Hola, bueno, vengo bien acompañada. Igual añado un poco, bueno, estoy con una cooperativa sin ánimo de lucro que se llama Resilience Earth. Trabajamos a la Garrocha, estamos de hecho físicamente ubicados en Olot, pero trabajamos, yo diría, un 20% fuera de la comarca y un poco más igual. Y el resto del tiempo aquí, en la Garrocha. Y eso, bueno, también compartiendo, tenemos igual más experiencia en todo el tema de resiliencia comunitaria y no tanto resiliencia ecológica, o sea, de la perspectiva de ciencia dura, ¿no? Como el Stockholm Resilience Center, que tiene como más este enfoque de cambio climático y modelos para abordar el tema a nivel científico. Pero eso, o sea, estamos muy interesados en hacer seguimiento a la transición de todos los tipos, la verdad. O sea, social, ecológico, económico y eso, súper emocionado con el proyecto de MIT, con el Garrocha Pilot y eso. Yeah. Explorando mucho la grella últimamente. Y lo paso a ¿quién no ha ido? Ana. A mí. Muchas gracias, Erika. Pues mi nombre es Ana Huertas y en este momento estoy en Cardedeu, que es el pueblo donde vivo, cerca de Barcelona. Y supongo que la palabra para definir un poco mi intención, ¿no? en este espacio es apoyo, porque creo que tenemos mucho para aprender y compartir. Lo que pasa es que a veces no encontramos los espacios para hacerlo de manera que toda esta sabiduría grupal, inteligencia colectiva realmente llegue a donde podría llegar, ¿no? Y ser todo lo útil que podría ser. Y esta es una de las razones por las que me parecen que la comunidad de práctica es en muchos aspectos el corazón de este proyecto que hemos empezado, que se llama Municipios en Transición, pero realmente de cualquier comunidad de personas que quieran realizar un cambio a nivel sistémico para mejorar la situación del mundo, esencialmente. Y un poquito sobre mí, yo, al igual que Juan, pertenezco al Hub de Transición en España, que se llama Red de Transición, y también soy la coordinadora del proyecto de Municipios en Transición. Y a la vez también estoy colaborando con la red española de permacultura, que se llama Permacultura Ibera, pues bueno, organizando también este tipo de cambio, ¿no? Desde otra perspectiva que está muy ligada a todo lo que tiene que ver con la transición. Y eso es todo por mi parte. Juan. Muchas gracias a Ana y al resto. Bien, me encanta porque es muy familiar. Estamos todas personas que de una u otra manera nos conocemos, trabajamos o colaboramos juntas. Y en el fondo muchas como que ya nos conocemos, ¿no? Como que hay toda una serie de historias
compartidas, que ya nos conocemos, pero seguro que tenemos mucho más que contar. Después de esta primera pues nada, ronda de presentación, lo que queríamos proponer era que Ana hiciera pues una pequeña presentación de unos 10 minutos sobre el proyecto de municipios. Tanto Erika como Jordi, lo habéis nombrado vosotros dos, estáis ya mucho más dentro del proyecto, vamos, metidos a fondo, porque formáis parte de uno de los 6 pilotos. Y en este caso Doris, pues digamos que se une a todo esto y yo creo que la pequeña presentación que Ana nos va a hacer nos va a dar una idea, tanto a las que estamos ahora en directo como a las que lo vean después, una idea más clara, ¿no? De dónde sale este proyecto, qué diferentes pasos se han dado y dónde estamos. Y después quizás entre todas podemos complementarlo un poco y luego ya iríamos a la siguiente parte. ¿Qué te parece, Ana? ¿Te ves? Vamos allá. Pues venga, todo tuyo. Vale, pues voy a compartir mi pantalla. Un segundo. ¿Ahí lo veis? No. A ver, un segundo. Lo veíamos, pero ha desaparecido. Vale. Y hemos visto que tienes mil ventanas de... 1000 emails y 1000 cosas. Qué locura. Sí. Vamos a probar. Ahora sí. Ahora sí. Podemos poner los que no estemos hablando, podemos poner el micro en silencio, por si hay algún ruido de fondo o algo así. Bien. ¿Veis bien, no? Perfecto. Si surge alguna pregunta o alguna cosa que queráis, lo que sea, comentar, podéis ponerlo en el chat y luego al final habrá un espacio para hacer preguntas, etc. Bueno, si consigo... Vale. Vamos allá. Muy bien. Perfecto. Pues un poco por contaros, quizás las que estéis aquí con nosotras hoy ya lo sabéis, pero bueno, simplemente por recapitular un poco de dónde surge toda esta idea de municipios en transición. El movimiento de transición existe desde hace un poco más de 10 años y sobre todo en sus inicios se centró mucho en apoyar lo que llamamos las iniciativas de transición, que se enfocaban y se siguen enfocando en trabajar mucho a nivel local, pues en todo lo que tiene que ver con sostenibilidad, resiliencia comunitaria, ecológica, económica, etc. Sin embargo, a lo largo de los años, intentando pues sacar adelante diferentes proyectos, diferentes actividades, proponiendo nuevas formas de ver el mundo y de trabajar, etc., muchas iniciativas compartían en la red internacional que uno de los mayores retos con los que se encontraban era que las administraciones públicas muchas veces no solamente no colaboraban, sino que además ponían obstáculos en su trabajo o en su camino a la hora de pues, pedir recursos o pedir permisos o hacer propuestas que generalmente no eran muy bien recibidas. Y esto era algo bastante común. Lo sorprendente es que en los últimos años municipios, ayuntamientos han estado contactando o bien a iniciativas de transición o bien a las redes nacionales, como es en este caso Red de Transición, o a la Asociación Internacional Transition Network, diciendo, nos encanta esto de la transición y queremos meternos en ello, queremos empezar este proceso, pero nos resulta muy difícil conseguir que las personas participen de una manera real y significativa. Es como que siempre están esperando a que seamos nosotros los que nos encarguemos de todo. Entonces, pensando de manera permacultural, en la cual entendemos que el problema es la solución, nos pusimos a pensar cómo podemos hacer que estas dos necesidades confluyan en algo que pueda ser útil para todas y que nos ayude en este proceso de transición colectiva. Así fue como surgió la idea del proyecto de Municipios en Transición, que es un proyecto que se ha diseñado con ayuda y apoyo de miembros de diferentes hubs de transición de todo el mundo. Entonces, este proyecto empezó hace
un poquito más de un año. Aquí podéis ver al equipo en estos momentos, que somos Juan y yo, que somos de España, Cristiano y Tommy de Italia, y Pedro, que es portugués, que es nuestro investigador de la Universidad de Lisboa. Porque este proyecto tiene una parte muy importante de investigación sobre cómo está funcionando el proyecto, qué procesos son los más útiles, cuáles son los resultados que estamos viendo ya, qué preguntas tendríamos que hacer para orientarlo de una forma u otra, qué riesgos están surgiendo, ¿no? Qué cosas que no habíamos previsto, etc. Entonces, para nosotras su trabajo es súper, súper importante. En este momento, tal y como habíamos imaginado, la red que queremos llamar la red de municipios en transición tiene en este momento más de 71 casos de estudio un poco por todo el mundo. Esto surgió a raíz de una premisa muy, muy simple, que era, antes de lanzarnos a ver qué está pasando y de montarnos nuestra propia película de cómo queremos que sea este proyecto, vamos a ver qué está pasando dónde. ¿Quién está ya en estos momentos realizando o intentando realizar algún tipo de colaboración entre administración pública y sociedad civil y cómo lo están haciendo? ¿Qué funciona? ¿Qué no? ¿Qué herramientas están utilizando? ¿Qué metodologías? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrentan? Entonces, aquí podéis ver en el mapa, de manera bastante clara, aquellos lugares que respondieron a esta primera llamada. Estamos segurísimas de que hay cientos, miles de otros casos por todo el mundo. Estos son simplemente los 71 casos a los que pudimos llegar a través de nuestras redes de transición. Probablemente si ahora volviéramos a lanzar esta llamada pues con una idea mucho más clara, accediendo a canales de comunicación que hasta el momento no hemos utilizado, seguramente tendríamos una base de datos muchísimo más rica y muchísimo más diversa. Pero bueno, aquí podéis ver claramente dónde está cada uno. En la página web del proyecto de Municipios en Transición, en inglés Municipalities in Transition, podéis ver cada uno de estos puntos que estaban en los mapas, pues podéis ver una descripción de quiénes son, qué hacen, cómo lo hacen y también una pequeña evaluación por parte del equipo de qué están haciendo y cómo encaja o no con la idea que tenemos de cómo hacer este proceso de transición a escala municipal. Os lo recomiendo, es muy, muy interesante. Entonces, ¿cómo comenzó esta pequeña aventura? Como ya os he dicho, nuestro primer paso fue decir, ¿qué está pasando ya en este ámbito de colaboración? Que eso fue la fase 1 de investigación. Nosotras hicimos la llamada a diferentes redes de transición o personas que conocíamos, etcétera, y recolectamos estos 71 estudios de caso. Los analizamos todos pues, para sacar patrones, líneas de actuación parecidas, ideas interesantes o inspiradoras, etc. Y decidimos hacer una investigación en más profundidad de 8 de estos casos, que esto fue la fase 2. Entonces, con toda esta información que recopilamos, lo que hicimos fue utilizarla de base para diseñar la herramienta que estamos utilizando en el proyecto, que es lo llamamos por su nombre en inglés, Framework, pero esencialmente es un marco de referencia que lo que permite es, en vez de ser un programa con paso 1, paso 2, paso 3, lo que permite es jugar con cierta flexibilidad para tener en cuenta la complejidad del sistema, es decir, del contexto de cada municipio, y poco a poco ir incorporando los diferentes elementos para entender cómo se interrelacionan e identificar los puntos de palanca para donde conviene más actuar, digamos.
No olvidemos que el objetivo de todo este proyecto sí es fomentar esta colaboración entre administración pública y sociedad civil, pero sobre todo el objetivo es el cambio sistémico. Es decir, un programa que solamente se enfoque en solucionar una cosa, un problema, al final no va a ser suficiente para responder de manera efectiva a los retos a los que nos enfrentamos. Y entendemos que para llegar a ello, lo que hace falta es un cambio cultural más profundo. Y esa es la idea en la que queremos trabajar. Ahora, en este momento, Erika y Jordi nos podrán contar más sobre su experiencia en uno de los pilotos, en La Garrocha. Hay en este momento 6 municipios, 6 lugares, bueno, La Garrocha es una región, pero 6 lugares donde se está poniendo en práctica este marco de referencia, pues para ver si funciona, si no, qué cosas hay que mejorar y hasta qué punto les está siendo útil en su trabajo. Y finalmente, la fase 3 de esta primera parte del proyecto, que ya lo hemos lanzado, consiste en la recolección de un poquito más de información de algunos de estos primeros estudios de caso que recolectamos el año pasado, para buscar herramientas para poner en una base de datos online accesible a todas las personas que formen parte de la comunidad de práctica, para ayudarlas precisamente a realizar los planes que decidan en base al uso del marco de referencia. Es decir, muchas veces podemos tener una idea de a dónde queremos llegar, pero decimos, ¿y cómo llegamos aquí? ¿Cómo llegamos hasta allá? ¿Qué herramientas tenemos a nuestra disposición? ¿Dónde las buscamos? ¿Dónde las encontramos? ¿Quién nos puede enseñar a utilizarlas? Entonces, la idea es crear esta base de datos que tenga todas esas herramientas a mano. Y aquí podéis ver cuáles son los 6 pilotos que tenemos. Tenemos uno en Portugal, en un barrio de Lisboa, 2 en Italia, en Balsamolla y en Santorso, La Garrocha en España, en Hungría un barrio de Budapest y en Brasil un distrito dentro de la ciudad de São Paulo, que como sabéis es gigantesca. Y aquí en la foto, pues, Erika, tú no estás, pero podemos ver a Jordi allí. Esta foto se tomó en el curso que hicimos en el mes de marzo para representantes de municipios y sociedad civil, para enseñarles a utilizar este marco de referencia para poder volver después a sus municipios y empezar a experimentar con ello. Entonces, brevemente, ¿qué es lo que están haciendo los pilotos en este momento? Como ya decía, experimentar con este marco de referencia. ¿Qué son el tipo de actividades que están haciendo? Bueno, lo primero que les hemos pedido, porque es muy importante dentro de la línea de la transición en general, es elegir un modelo de gobernanza para la colaboración dentro del grupo de personas, que al final es un grupo mixto de personas de la sociedad civil, de diferentes partes de la administración pública, un modelo de gobernanza para su toma de decisiones. Y eso se lo hemos dejado a su criterio. Algunas han elegido sociocracia y se han metido de lleno, otras han elegido algo más convencional como el consenso. Para nosotras eso era indiferente siempre y cuando eso quedara claro, porque entendemos que la colaboración no es realmente efectiva si no se explicitan las relaciones de poder entre las personas. Pues para nosotras esto ya era un paso bastante importante que hemos animado a todos los pilotos a realizar. La segunda actividad, que varios de los pilotos están ya de lleno en ello, es utilizar el marco de referencia para realizar un análisis de, bueno, lo que hemos llamado línea base, es decir, el estado del arte del municipio. ¿Qué está pasando ya? ¿Qué actores hay involucrados en qué cosas? ¿Cuáles son los grupos que a lo mejor no estamos contactando o no están participando o son invisibles? ¿Qué actividades se están realizando que pueden ser interesantes para nuestro propósito? Etcétera, etcétera. Una vez terminada la línea base, la idea es identificar cuáles son los puntos de palanca, es decir, los lugares
más interesantes o más importantes donde se podría actuar y diseñar nuevas acciones, por lo menos una nueva acción, para poner en práctica el marco de referencia y ver un resultado un poco más tangible, que no se quede simplemente en el análisis de la situación, ¿no? Realmente queremos que aparte del enfoque de investigación tenga un enfoque muy práctico también dentro de las posibilidades de cada municipio. Y finalmente, pues tiene una parte de evaluación, también utilizando el marco de referencia, que como veis tiene una única herramienta que tiene bastantes funciones, para ver, bueno, pues hasta qué punto les ha servido o no en cada municipio esta herramienta para realizar aquello que tuviera más sentido en su contexto. Entonces, simplemente para terminar esta parte que os comentaba, para nosotras en este momento la comunidad de práctica es clave, y Juan nos contará más ahora, pero la comunidad de práctica es clave, por un lado, para ofrecer apoyo mutuo entre los diferentes pilotos, porque realmente esto que estamos haciendo es innovador en la manera de hacer, y a veces puede ser un poco difícil pues, entender bien cómo utilizar la herramienta, o nos encontramos con situaciones que no estaban previstas, etcétera, etcétera. Entonces, pues, la comunidad de práctica ofrece ese espacio para ofrecer apoyo mutuo entre pilotos, pero también la idea es nutrir todo lo que estamos haciendo de la experiencia colectiva de personas que ya están intentando realizar este trabajo con otros métodos, con otras herramientas, con otras formas de hacer, y poco a poco ir creando algo que más adelante cualquier persona, cualquier municipio pueda decir, quiero intentarlo, y además sé que no estamos solos cuando nos metamos en esta aventura de intentar cambiar la manera de ser y de vivir en el territorio al que pertenecemos. Y con esto pues le vuelvo a pasar a Juan. Bueno, un montón de gracias, Ana. Yo creo que has hecho pues no sé, como un pequeño viaje con diferentes pinceladas de lo que es el proyecto y diferentes partes, y tenemos además la suerte de, pese a que seamos poquitos, tener aquí a dos personas que están trabajando de lleno en uno de esos 6 pilotos que has nombrado. Sí, solo, nada, por complementar un poquito lo que has dicho de la comunidad de práctica, pues básicamente lo que se quiere es crear ese espacio de apoyo para compartir, para poder crear también nuevos contenidos si se quiere, etcétera, etcétera. Entonces, por comunidad de práctica se entiende un grupo de personas que comparten un interés en torno a un tema o un proyecto, en este caso el proyecto de municipios en transición, y en general todo lo que tiene que ver con este trabajo de construcción de resiliencia en colaboración con diferentes actores, con ese trabajo a escala municipal, etcétera. Y que como tal empezó con los pilotos, con la formación que se dio en Santorso, y que justamente con el lanzamiento de estos primeros webinars, que se realizó ayer en inglés, que se está haciendo ahora en castellano y el que será mañana en portugués, pues se lanza esta, digamos, capa, como si fuera una cebolla, ¿no?, a la que se empieza a incluir a más gente. También de momento, porque esto no deja de ser más que pues no sé, como unos primeros pasos para todo un proceso muy experimental. Entonces, de momento se ha abierto un grupo de Facebook. Luego ya exploraremos de manera conjunta las que estamos aquí y las que no hemos podido estar, qué otras herramientas querremos utilizar, pero de momento hemos puesto en marcha este grupo cerrado de Facebook como una plataforma en la que ya podemos ir entrando, presentándonos, dando a conocer nuestros proyectos, etcétera, y también estos espacios online de videoconferencia, en los cuales en este primero estamos más presentando un poco el proyecto, conectando, conociéndonos, pero que podremos explorar temas concretos en los que queramos profundizar,
explicar con más detalle qué se está haciendo en los pilotos, en fin, conjuntamente, en base a nuestros intereses, pues podemos ir trabajando en esta línea. Y efectivamente pues, digamos, una de las patas transversales del proyecto, porque más allá de lo que pase a lo largo de este año, que bueno, los pilotos en esta fase del proyecto tienen financiación para trabajar hasta diciembre, esta comunidad de práctica va a seguir más adelante. Entonces, bueno, pues tenemos que ir conjuntamente buscando ese ritmo y viendo cómo lo dinamizamos conjuntamente. Entonces, bueno, ¿qué quería decir ahora? Sí, me gustaría a Jordi y a Erika, si un poco de lo que ha explicado Ana, o también después tú también, Doris, si tienes alguna duda o pregunta, pero sobre todo, Jordi y Erika, que estáis de lleno en el proyecto, en el terreno, en este caso uno de los pilotos, si algo de lo que hemos dicho, sobre todo lo de lo que ha dicho Ana, pues queréis complementarlo con, pues nada, con vuestra propia experiencia en estos meses desde que estáis implicados. Es que quien quiera simplemente podéis, como somos poquitas. No sé si queréis un poco para complementar un poco lo que decía Ana. Creo que es cierto lo que decía, ¿no? Seguramente han habido momentos de transición muy impulsados por la sociedad civil, luego de repente empiezan municipios o administración local, sobre todo, a intentar aplicar algo y son dos mundos que a veces no han conectado, ¿no? Y el objetivo del proyecto piloto, del proyecto de municipios en transición que intenta promover esto, pues por lo menos en el caso creo de nuestra experiencia en La Garrocha, y Erika puede complementarlo, está ayudando a hacer este paso, ¿no? A visualizar a través del mapeo, de ver el estado de arte de qué es lo que hay y a empezar a trabajar conjuntamente ya desde un inicio, montar un grupo central, ¿no? El core team del proyecto compartido, parte pública, parte sociedad civil, pues ya obliga un poco a hacer estos vínculos y a trabajar conjuntamente, a compartir ideas, y eso es un proceso, ¿no? Yo creo que nosotros también lo estamos haciendo y no estamos en el mismo momento ahora que hace 2 meses atrás, ¿no? Sino que hemos ido avanzando y evolucionando, que es muy positivo en este sentido. No sé, Erika, tú misma si quieres aportar. Bueno, que hay como el proceso en sí, o sea, el baseline diagnosis, o sea, eso de ir hablando con la gente, y después hay como mínimo 2 o 3 impactos para nosotras que no era tan esperado, pero es bien rico, y es eso, la sinergia que se está creando simplemente haciendo reuniones entre nosotras y los las tres directoras de los consorcios regionales. O sea, el simple hecho de que se reúnen, bueno, igual cada 3 semanas o 4 semanas, ya se está cultivando, bueno, reflexiones conjuntas de cómo se pueden colaborar más. Ya llevaban un par de años haciendo reuniones en secreto, dijeron, yendo a cenar, pero no muy a menudo. Y ahora por este proyecto hay mucho más roce y más a menudo esos. Bueno, yo creo que nos llevará un fruto interesante. El otro es cuando hicimos las entrevistas con distintos miembros de sociedad civil y también de los mismos técnicos de los consorcios. Incorporamos un elemento de pedagogía, de formación, y eso abrió un diálogo un poco más profundo a nivel conceptual, ¿no? ¿Qué es la transición? ¿Qué es el cambio que queremos? ¿Qué son puntos palanca? ¿Qué es la resiliencia? Y eso ha despertado interés que, bueno, la gente ya en distintas ocasiones desde entonces he escuchado, por ejemplo, que ya se están usando la palabra
puntos palanca, ¿no? Y es como, sí, muy bien, vamos bien. Y o sea, hace un mes o 2 meses no era un concepto que tenían. Entonces eso para mí es como, poco a poco, si podemos ir cambiando o aportando a la manera conjunta de ver nuestro futuro a nivel territorial, o sea, el trabajo será mucho más coherente y más unido. Gracias, Erika. Erika, ¿puedes, definir en 2 o 3 frases qué es un punto palanca por si alguien aquí no lo sabe o por si alguien que luego lo escuche no sabe lo que es? Sí. Que de hecho tenemos un póster en nuestra oficina, pero estoy en casa, porque si no es... pero hemos adaptado bastante, pero bueno, es una adaptación de la iceberg de Peter Senge, de la quinta disciplina. Bueno, lo hemos adaptado al concepto de resiliencia, según Stockholm Resilience Center, y en 4 capas, ¿no? Entonces, cuanto más profundo vas en el iceberg, que sería como cómo pensamos, cosmovisiones, modelos mentales, valores, cultura, pero un poco más la raíz de la cultura. Si podemos efectuar cambios allá, el impacto o el potencial transformador es mucho más alto, pero un punto palanca sería tocando un poco más abajo de ese iceberg y poniendo atención a lo que nosotros llamamos el escenario público, o sea, igual seguramente están pasando cosas súper interesantes en una región en Ruanda o un barrio en Yakarta, ¿no? O sea, pero igual no sabemos porque no se está difundiendo tanto, ¿no? Entonces, un punto palanca también tiene un escenario importante, un escenario que llega a mucha gente. Eso para nosotros involucra también el concepto de comunicación para la transformación social y económica. Entonces, cuanto más subes en ese iceberg, que sería la tercera, o sea, el cuarto nivel sería valores y cultura, el siguiente sería estructura, objetivos, un poco casi políticas públicas, o sea, cosas que si se cambia se tiene un impacto también, es importante, pero no es, o sea, se tiene siempre que hablar de valor también. El segundo nivel, ya subiendo en ese iceberg, es lo que llamamos relaciones y comportamiento, ¿no? Entonces, eso, crear espacios de roce, networking, o enxarxament en catalán. Y arriba de todo es acciones, ¿no? Es lo más visible, pero lo menos transformador. ¿No? Es súper importante, es súper, o sea, debería involucrar mucha gente, pero esto que involucra mucha gente es que hay un punto palanca que está siendo activado mucho más abajo, y la acción es la parte visible. O sea, para nosotros, por ejemplo, el tema de presupuestos participativos, que ha pasado aquí en Olot, damos mucha importancia a cuántas personas votan al final. Pero el punto transformador en ese proceso no es ir a votar, sino participar en toda la co-creación de las propuestas, ¿no? Para mejorar los barrios, por ejemplo. Y en estos espacios, hablar de qué quiere decir democracia representativa, democracia directa, participación. Muchas gracias, Erika. Y Doris, no sé si tú tienes alguna pregunta, alguna cuestión que se te venga ahora a la cabeza. Y antes, deciros que la idea es que después de pasarte ahora la voz, la palabra, tengamos un breve descanso de 5 minutos.
siempre viene bien estirarse y, pues no sé, y si necesitamos beber algo, lo que sea, y luego volveremos y exploraremos durante, pues no sé, un ratito, historias en las que hayamos experimentado un poco todo este proceso de colaboración. Entonces, pero volviendo un poco al proyecto de municipios, Doris, no sé si tienes algún comentario, pregunta, duda. A ver, escuchándoos y cuando Ana estás, digamos, que es el que está, a partir del cual, ¿no?, se activa el proyecto, ¿está delimitado qué perfiles forman parte de este? Porque se ha hablado pues, de sociedad civil, ¿no?, y la administración, pero aquí hay también perfiles que son políticos, hay gente que está ¿no?, en plataformas, en partidos políticos, o es más un perfil técnico, o no importa y depende del lugar. Eso un poco también porque tengo como una reflexión sobre ese tema, ¿no? Entonces, a veces me he encontrado que con llega, ¿no?, un grupo político al ayuntamiento, entonces tiene como muchas ideas, quiere impulsar una serie de cosas, ¿no?, como esto va a cambiar, ¿no?, aquello, esa euforia también, ¿no?, de que parece que cuando uno llega es cuando todo va a ser mejor y todo esto, y hay otro nivel que se quieren impulsar cosas, que sea muy visible rápidamente, que se movilice y que se vea mucho, que se está preguntando a la gente, ¿no?, como esas ganas de que eso sea tan presente, pero que tampoco hay en el fondo mucha paciencia para diagnosticar o para ver qué está pasando en el fondo, ¿no?, sino que se quiere ir rápidamente a algo muy visible. Y luego también hay un nivel que tiene que ver con la gente que está trabajando todo el tiempo allá, que es gente funcionaria, son personas que tienen un cargo técnico y que conocen muy bien también toda la trayectoria, todo lo que ha estado pasando, los roles de cada cual, tienen un reconocimiento, ¿no?, y una manera de actuar como muy también con la sociedad civil, ¿no?, con lo social, también muy de ir de la mano, ¿no?, y facilitando, en general, diría facilitando, eso también a veces depende de la persona, y que a veces la dificultad está en que ese perfil, ¿no?, o ese estamento más técnico con el político, tampoco es tan fluida la comunicación ahí. No sé, es curioso, pero que son cosas que las he encontrado, ¿no?, a veces cuando se piden pues, procesos participativos o que eso, ¿no?, o que se plantean pues, desde un distrito activar temas de bien común y tal, si no hay tampoco, si la motivación no impregna también todos los estamentos de la administración, lo político, lo técnico, tal, a veces se miran estos dos ámbitos como con cierto, y ahora este que quiere montar, ¿no?, acaba de llegar y no se sitúa aquí con lo que llevamos haciendo no sé cuánto tiempo y parece que va a inventar no sé qué, ¿sabes? Y que eso creo que también, no lo digo ya en la parte como puente, ¿no?, con sociedad civil, digamos, sino dentro del propio ayuntamiento, que a veces hay ese tipo de situaciones de no mucha comunicación y que por eso, ¿no?, era saber también si eso se plantea como algo deseable en estos core team o es como salga o, bueno, no sé, cómo se está construyendo un marco también que sería lo más óptimo. Ana, ¿quieres contestarle tú, por favor? Bueno, a ver, la idea es encarar esto desde diferentes ángulos, ¿no? De ahí la idea de incluir en el proceso un poco a la fuerza, porque así es como está diseñado el framework, ¿no?, la herramienta que estamos utilizando, que es incluir a todas las personas que se ven tocadas o afectadas de alguna manera por aquello que queramos hacer. Entonces, no me ha quedado muy clara la pregunta en sí, Doris, ¿cuál era?
tenía que ver con si en ese core team, ¿no? En ese equipo, ¿no? Ese núcleo, los perfiles, digamos, de personas que están involucradas o que pueden estarlo, ¿es abierto totalmente o hay algunos que sí que deben estar? Sí, bueno, como te decía, la idea es que sea lo más diverso posible dentro de que tiene que ser un grupo de personas lo suficientemente grande como para acoger esa diversidad, pero también lo suficientemente pequeño como para que la manera de trabajar sea ágil. Entonces, también mencionabas, tienen que ser perfiles políticos o quizás más técnicos de ayuntamientos, me imagino, ¿no? Que viene más, tu pregunta más por la parte de la administración pública. En realidad, en cada caso es diferente. Hemos visto que en cada uno de los pilotos los ayuntamientos eligen quién participa. Hasta donde yo sé, en ninguno de ellos tenemos al alcalde o alcaldesa ahí sentado en el grupo trabajando, pero sí que suele haber técnicos, técnicos de medio ambiente, etcétera, o personas que tienen un cargo administrativo. A nivel de cargos políticos creo que no es tan común, pero ya te digo que depende de cada caso y de quién consideren que tiene, pues probablemente según se va avanzando, pues a lo mejor se ve que hace falta incluir a alguien para ciertas discusiones o ciertos debates o ciertas conversaciones, sin que necesariamente esa persona esté requerida de estar ahí en absolutamente todo el proceso. Quizás, no sé si quizás Jordi y Erika te pueden contar un poco desde su punto de vista cómo ha sido la creación de este grupo, el grupo motor allí en La Garrocha. ¿Cómo habéis elegido a qué personas iban a estar presentes? ¿Erika? Bueno, fue bastante natural, o sea, que hicimos la entrevista, creo, las personas que ahora forman parte del, bueno, tenemos el core team y el ring team, de hecho. Porque, bueno, hay Jordi de Adrinoc y nosotros dos, Oscar y yo de Resilience Earth, como cooperativa. Bueno, y ese puente con sociedad civil y Jordi como puente con administración pública. Pero el ring team, bueno, perdón, y también evidentemente como tutor Juan. Y el ring team, porque tienen muy poca disponibilidad, pero muchas ganas de participar. Hay los tres directores de los consorcios, los tres consorcios regionales, que es Acción Social, Medio Ambiente y Salud Pública, y el tercero es Economía e Innovación. Y conjuntamente hacemos como las decisiones así más grandes y a nivel más operativo somos Jordi, Oscar y yo. Y hacemos los checks and balances y pedimos dirección del señor. Cada 2 semanas, depende del mes. Bueno, depende de cómo vamos viendo. Yo creo que lo que es importante es que sea un grupo diverso, pero dependerá mucho del contexto. Pero el hecho de intentar crear un grupo de trabajo, que son los que van a estar liderando el proceso en el terreno, en el que haya personas que están trabajando en diferentes áreas, o en diferentes estamentos, en diferentes ámbitos, pues es crucial. Lo que pasa es que como todo el mundo está también muy ocupado, hay que buscar maneras en las que el grupo también pues, tenga capacidad de trabajo, sea ágil y se pueda conseguir la participación de esos actores, como está haciendo muy bien en el caso de La Garrocha. Son un grupo pequeño, pero a la vez diverso y dinámico, y que está siendo capaz de hacer que muchas voces, tanto de la sociedad civil como de los consorcios, pues se incorporen en todo el proceso. Así que,
y luego a nivel de lo que es el core team, por utilizar un poco ese término, pero es un poco como el grupo promotor, o lo podemos decir de muchas maneras, del el proyecto un poco en su conjunto, pues bueno, es un grupo de personas con diferentes experiencias de diferentes países, y bueno, pues que cada uno aporta pues, lo que tiene. Yo creo que cada caso depende, cada caso varía. No sé si te hemos contestado un poco con... Vale. Pues quería proponeros, si os parece, parar 5 minutitos, hacer 5 minutos de descanso. Son las 6:05, hora centroeuropea, y si queréis nos vamos, pues nada, en 5 minutos a las 6:10 y seguiremos un poquito más después, ¿vale? Venga. Muy bien. Gracias, hasta ahora. Pues la idea ahora sería, pues un poco, la verdad es que un poco lo que sea útil para nosotros también, ¿eh? Pero la idea sería explorar en los próximos 15-20 minutos algunas historias o experiencias que tengamos en torno a este trabajo de colaboración entre administración pública y sociedad civil para promover procesos de cambio a nivel socioecológico. Entonces, en este caso, como las personas que estamos aquí, todas formamos parte de, pues digamos, estamos más inmersos en el proyecto, porque Jordi y Erika estáis trabajando con el piloto de la Garrocha y Ana y yo estamos un poco en lo que es la coordinación del proyecto. La idea, se me ocurre, es pues eso, que explorando nuestras experiencias, si queremos compartir alguna historia en la que se ha dado esa colaboración, podemos hablar también del caso de la Garrocha, y hacer un poco hincapié en cuáles creemos que son los factores de éxito o los retos principales para este tipo de colaboraciones. Es como intentar pensar en qué cosas creemos, según nuestras experiencias, que hay que tener en cuenta para que esas colaboraciones funcionen mejor, y cuáles son los retos principales de esas colaboraciones. Puede ser, ya digo, principalmente de nuestras experiencias, pero pues de otras que hemos visto, etc. Hola, Doris. Bienvenida de nuevo. Estaba justo explicando un poco lo que vamos a hacer ahora, y la idea es que compartamos historias en las que, bueno, pues experiencias nuestras, donde se ha dado colaboración entre administración pública y sociedad civil para promover proyectos de cambio, y que intentemos, de alguna manera, pensar o reflexionar sobre cuáles son los factores que hacen que ese tipo de colaboraciones de verdad funcionen. Y también cuáles son los retos que generalmente, pues a los que generalmente nos enfrentamos para que ese tipo de colaboraciones se puedan realizar, pues en nuestros municipios, en nuestras ciudades, en nuestros barrios. Y bueno, este es un espacio totalmente abierto, así que quien quiera, pues que simplemente salte al escenario y comente. Y tanto Jordi como Erika, pues podéis hablar de lo que estamos viviendo ahora en el proyecto de municipios o de otras experiencias anteriores. ¿Quién se anima? Bueno, en términos de retos, yo creo que siempre es cómo abordar temas de valores y temas de cultura, especialmente dentro de administración pública. O sea, cuando hace 4 meses o algo así, hicimos, por ejemplo, una formación en participación para técnicos del municipio, y estaba abierto a todos, y de hecho el gerente estaba animando a más de 40 personas a participar en la formación, y llegaron, pero queríamos más, ¿no?
y hicimos una reflexión con ellas y ellas comentaron que el reto principal para ellas como técnica es, de hecho, cultivar una cultura de participación dentro de la propia administración pública y que si pueden lograr eso, la creación de un plan de participación, que era el debate, ¿no? Saldría mucho más ágil y mucho más, bueno, tendría más legitimidad y tendría más seguimiento. Y sería un plan que se implementaría, ¿no? Y ellas identificaron eso como un reto y me hizo reflexionar mucho, ¿no? Que realmente adentro de los organismos hay también personas que tienen inquietudes y ganas de mirar otras maneras de tomar decisiones y cosas así también. O sea, a nivel de gobernanza, ¿no? Participativa dentro de las propias instituciones. Y como fortaleza, pues es la disposición de personas como las directoras de esos 3 consorcios, que creo, y Jordi también. O sea que tienen esta disposición y visión. O sea, cuando Jordi nos enseñó hace ya casi 2 años o 2 años su plan estratégico Territorio Resilient, o sea, era como, sí, hablamos el mismo lenguaje. Y después fuimos a hablar con Francesc y también era como, sí, resiliencia. Y era como, bueno, aquí hay colaboración, ¿no? No es, o sea, aquí hay fortalezas en distintos ámbitos, o sea, como personas que tienen estas visiones. Yeah. No sé, Jordi, si quieres añadir alguna cosa más. Bueno, yo creo que uno de los retos que hay es el tener una visión transversal, en pensar fuera de tu caja. O sea, la gente está inside the box, solo con su temática, solo desde un punto de vista público-privado. Entonces, bueno, ahí yo creo que, no sé si es un tema de valores o más de cultural, ¿no? Pero yo creo que es el reto. En el momento que encuentras a alguien que está más abierto a debatir o a tener una visión como más transversal del municipio, de la región, del territorio en sí, que piense un poco más allá de su actividad diaria y de su ámbito puramente del trabajo o de su radio de acción, ahí es donde empieza un poco todo, ¿no? Y un poco el reto es cómo conseguir un interlocutor que ya esté en esta onda o cómo a alguien pues le haces hacer este salto, que tenga esta visión un poco de salir del confort de solamente su ámbito, su punto de vista y que salga más a pensar en el pro común o en general de un bien en general, ¿no? No simplemente tuyo propio, de un propio egoísmo. Creo que este es el principal reto. A partir de ahí es cuando sintonizas y empiezan a saber cosas. Pero para mí un poco es el punto. Y se ve muy claramente cuando interlocutas con alguien que está más o menos en sintonía, o alguien que está muy centrado solamente en su trabajo. Entonces, bueno, cuesta mucho colaborar y hacer cosas, ¿no? Y ahí ya sea independientemente. Esto creo que es aplicable tanto en la sociedad civil como en la parte de administración. De hecho, muy buen punto, Jordi, y simplemente para añadir algún punto más, también es el tema de la sociedad civil, que bueno, hoy estuvimos en una reunión por la mañana también, y también el reto de eso de inside the box, ¿no? O sea, lo tenemos que hacer de esta manera. Y también a veces depende de cuál organización estamos hablando. Un poco, no podemos trabajar con administración pública porque o sea, no son como nosotros, no van en el mismo camino. Y es como, sí. La verdad es que de hecho sí tenemos que
o sea, o sea, es fácil caer a veces en el dogmatismo, ¿no? En ciertos espacios, depende. Sí, sí. Esta mañana fue una reunión así. Gracias, Erika y Jordi. Doris, ¿quieres...? Sí, con eso que decíais ahora están tocando, ¿no? O sea, está resonando muchas cosas de las que van saliendo, porque sí que tenía yo en mente aportar este tema del reto de la transversalidad, porque sí que es verdad que a veces sí que se propone desde dentro del ayuntamiento como manera de trabajar donde los diferentes departamentos, cuando es un ayuntamiento grande, como puede ser Barcelona, ¿no? Pues se vaya impregnando, ¿no? Quien hace trabajo sobre interculturalidad quiere que eso también llegue a otros departamentos y que solo hablan en términos verdes o que solo hablan de cuestiones no sé, de otro aspecto, de piedra, ¿no? Urbanismo, pero eso es complicado cuando no hay complicidades, ¿no? Entonces aquí ahora me vienen como diferentes niveles. El reto es eso de que la gente entienda, y tanto a todos los niveles, el social como el técnico como el político, de que todas somos necesarias, ¿no? No imprescindibles, pero que sí que necesarias para que las cosas cambien o que se recoloquen o que vayan hacia algo más, más compacto, más coherente, más profundo, digamos, si es que valoramos que tal como estamos, pues como que tampoco más de lo mismo tiene interés. Y una esto de que todas podemos aportar algo cuando se trabaja en común, cuando lo has vivido, más que cuando alguien te lo presenta como, no, porque es lo mejor y tal, o sea, es importante haberlo vivenciado, ¿no? Haberlo pasado por la emoción, por sentirlo, por estar ahí, que no solamente como algo abstracto o mental. Entonces ahí la gente también se pone como, se abre enseguida, ¿no? Se predispone más porque hace referencia a aquello que ya se ha vivido conjuntamente. Entonces creo que igual cuando preguntabas qué factores harían que la colaboración funcionara, me venía en el tema este de la confianza, ¿no? De haber estado, de creer como que la otra persona, no importa en el lugar que está, es valiosa con lo que puede aportar y que, bueno, pues que así lo siento, ¿no? Confío en esa persona. La parte de concretar una propuesta creo que también es interesante, porque a veces las demandas de la sociedad civil son como muy... quieren cambiarlo todo está mal, como está ahora, a veces no acaban concretándose o si es concretando, como diciendo, pues esta vía tiene que hacerse subterránea, sí se concreta, pero a veces se plantea de una manera como muy grande, muy casi inalcanzable, y si se pudieran también, que parece paradójico con esto de lo sistémico que habláis, pero a veces para entrar en algo grande, pues realmente lo que hay que hacer es empezar por algo muy pequeño, no sé. Y luego hablar un vocabulario común, de alguna manera, ¿no? Estar en el mismo código. Con esto de resiliencia lo digo, pero no para nada especialmente, pero en los contextos de ayuntamientos donde yo me encuentro ahora mismo teniendo reuniones o recibiendo encargos o estando allá por la coyuntura y tal, hablar de resiliencia todavía pues no sería igual un lenguaje común, ¿no? O sea, se vería como algo que quedaría lejos, ¿no? Porque todavía el lenguaje este de lo social o de los nombres de los departamentos y tal, pues están pesando más, aunque en el fondo, si se analiza lo que se está trabajando, pues sí que puedes pensar que se va para allá. Y aquí viene otro tema que creo que es importante y es como esas figuras puente, ¿no? O esas personas que están más abiertas en cada lugar y que tienen menos prejuicios, como decía Erika, ¿no? De la gente de la sociedad civil respecto al personal técnico o al contrario, ¿no? Y que no tienen tantas manías, entre comillas, de trabajar conjuntamente y ver y ponerse cada uno en el lugar, empatizar, ¿no? Cada cual ponerse en el lugar de la otra persona y ver que lo tiene complicado, ¿no? De tener que explicar según qué cosas a toda una mesa de coordinación técnica, de que está empezando a hacer un proyecto con no sé qué entidad del barrio que le han propuesto, que el parque está muy erosionado y que igual la permacultura es lo mejor que puede pasar allá, ¿no? Y de repente palabras nuevas, tal. Entonces también es importante ver que, como se dice, ¿no? El movimiento en transición, que igual el nombre, la etiqueta no es tan importante como poder explicar a qué se refiere
porque eso creo que abriría puertas, ¿no? Bueno, eso es lo que me venía ahora. Muchas gracias, Doris. Hola, Carla, bienvenida, que acabas de entrar a la conversación. Carla, ¿nos escuchas? Creo que debe estar desde un teléfono. Bien, pues cuando no la escuchamos. Creo que Carla nos se conecta desde Chile porque me acaba de enviar un mail diciendo que es del ecobarrio de la Villa Santa Elena de Santiago de Chile. Y que bueno, que por alguna razón ha intentado conectarse o bueno, o no ha podido conectarse antes o no ha podido conectarse antes. En todo caso nos queda, pues nada, nos queda media horita. Veamos si a nivel técnico nos puedes escuchar o te podemos escuchar, Carla, y te incorporas un poco ya a esta última parte del webinar. Lo que tiene la parte técnica y que esto sea un experimento internacional. Bien, pues muchas gracias por haber compartido un poco esos retos, esas experiencias. La verdad es que eh, yo un poco, también en base a mi experiencia, yo lo que veo es que al final, pese a que sean entornos diferentes, todas somos personas, eso ante todo, más allá de la organización, bajo el paraguas en el que estés, etcétera, y que en todos los estamentos, en todos los ámbitos, hay personas que están intentando promover procesos de cambio de una u otra manera. Entonces, es muy difícil, pues porque este modelo socioeconómico además nos mete en cajas, ¿no? Que ha salido mucho el tema de las cajas en varios comentarios y justamente ser capaces de conectarlas, de incluir esa diversidad de perspectivas y a la vez de ponernos sobre un mismo espacio y compartir y reflexionar y proponer cosas conjuntamente, el mero hecho de juntarnos ya es bastante transformador. Ya no estamos acostumbradas a hacerlo. De hecho, es súper curioso como, por un lado, hay personas que están haciendo cosas muy potentes desde la administración pública, pero que se chocan con la barrera de no saber cómo incluir a la sociedad civil y viceversa, ¿no? Entonces, bueno, lo que estamos haciendo aquí es intentar explorar un poco esos límites. Como en permacultura se dice mucho que donde hay más riqueza y más diversidad es entre los límites de las zonas, ¿no? Pues un poco aquí ese límite entre medias es parte de lo que queremos explorar. Y sí, yo diría que eso, cuando una persona, por ejemplo, que trabaja, bueno, que trabaja o que forma parte del movimiento social, se plantea el cómo acercarse a un ayuntamiento y preguntar, pues, no sé, a gente que en principio tiene, desde su perspectiva, pues también más poder y pues impone bastante, ¿no? Pero si lo haces desde yo no estoy aquí para competir contigo, sino para colaborar contigo y que conjuntamente podamos promover procesos de cambio en el entorno en el que estamos, pues yo creo que es una manera, pues un poco, no sé, más positiva, más proactiva. No es lo mismo, yo creo que este es un gran reto, no es lo mismo trabajar en una escala relativamente pequeña que en una escala grande. No es lo mismo lo que es el monstruo de la burocracia de una gran ciudad como Barcelona, pese a que obviamente está descentralizada en distritos, etcétera, que un municipio más pequeño, en el cual pues tú te encuentras con el alcalde y con los regidores, etcétera, los puedes encontrar en la calle, ¿no? El tema de la escala yo creo que es un gran reto. Pero en general yo creo que sí, que hay que crear espacios de encuentro. Esa podría ser una de las múltiples ideas. Y bueno, en países nórdicos, por ejemplo, está mucho más normalizado el que, pues eso, la gente que trabaja en política, pues bueno, pues esté en la calle y tú te cruces con ellos, etcétera. En el sur de Europa es diferente, en Latinoamérica, por mi experiencia, también.
Entonces, bueno, eso quizás puede dar algunas ideas más. No sé, no sé si... Carla, ¿nos escuchas? Porque no sabemos todavía si nos estás escuchando o no. Estoy escribiendo con ella y dice que no nos escucha, que nos ve. Ay, qué lástima. Bueno, le puedes decir quizás que si no, aunque sea por el chat, pues si quiere comentar algo, lo que sea, pero si no nos escucha, difícilmente va a saber de qué va la conversación. Bueno, pues nos queda más o menos media horita. Yo creo que hemos podido explorar tanto un poco qué está haciendo el proyecto, como conectar entre nosotros y compartir algunas de las experiencias y los retos. Podríamos seguir más ahondando en esto, pero yo creo que es importante también dejar un pequeño espacio para esta parte final en torno a esta co-creación conjunta de lo que es la comunidad de práctica, ¿vale? De lo que es este espacio que puede tener herramientas diversas, las que nosotros creamos oportunas y nos puedan ser más útiles, que de momento pues tenemos esta herramienta de las videoconferencias, que la idea es que pues, se puedan hacer de manera periódica, pues ya lo veremos, cada 2 meses quizás, y tener el mail y el grupo de Facebook, pero y que bueno, que ya llevamos trabajando un poco en esto también, todo lo que son los pilotos y el grupo promotor del proyecto, pero ahora que se amplía, queremos explorar un poco las personas que estamos aquí, y si Carla nos llegas a escuchar, pues también puedes compartir un poco en el chat. Queremos explorar qué es lo que tiene que pasar o qué es lo que tiene que suceder. Es un poco como para que de verdad sienta que este es un espacio que vale la pena, que sea, pues no sé, en el que aprendan, en el que compartan, en el que tenga apoyo, en el que pueda explorar ideas que a mí me interesan, en fin, etcétera. ¿Qué tiene que pasar aquí? Y nada, y me gustaría pues abrir un pequeño espacio para quien quiera pues pueda compartir un poco a modo de lluvia de ideas para que podamos tener todas estas en cuenta. Yo ya he ido desgranando algunas, ¿no? Como la idea de que podamos tener pues reuniones temáticas sobre algún tema concreto, algunos invitados especiales, compartir más sobre las experiencias de lo que están pasando los pilotos, etcétera. Y otro tema tiene que ver con el idioma también. Y es que ayer tuvimos ya un webinar, fuimos unas 12 personas, pero ayer era en inglés. Y mañana va a haber otro en portugués. Pero no son comunidades diferentes, sino que todo ello son parte de una misma. Entonces, hemos querido empezar con varios idiomas. Esto es un gran reto, hablando de retos. Hemos querido empezar con varios idiomas, pues para no dar prioridad inicialmente a uno de ellos y para ver un poco la respuesta que había. Pero bueno, si decidimos que no tiene sentido dividirlo y que nos pongamos todas juntas, pues lo haremos también, ¿no? Entonces, bueno, contando todo esto, ¿qué se nos ocurre? ¿Qué podemos proponer? ¿Qué ideas para hacer que esto sea lo más interesante e inspirador para nosotras? ¿Qué se os ocurre? Sí. ¿Sí? Dale. Sí, se me ocurre que con esto del idioma también y por experiencias en estar así, por ejemplo, en radios comunitarias, ¿no? Por ejemplo, donde rápidamente pues el inglés pues, tomaba la iniciativa, ¿no? Y todo el mundo que también se puede... Hay que optimizar, ¿no? Un poco los recursos, la energía, tampoco repetir lo mismo en 3 idiomas, quizás, si no tiene sentido a nivel de personas que estemos ahí vinculadas, pero ser un poco flexibles también en que quizá, no sé, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Puedo entender prácticamente todo, ¿no? Podía seguirlo, pero a la hora de formular una pregunta, una reflexión, quizá me sentiría más cómoda poder hacerla en castellano, ¿no? Por ejemplo, y eso para mí pues diría, bien, no estoy al 100%, ¿no? Con igual los requisitos que requeriría esta comunidad en inglés, pero el inglés no estaría
en todo absolutamente, ¿no? Sino que habría esa flexibilidad y yo pues me adapto con lo otro y me esfuerzo y listo, ¿no? Igual a poco pues también me voy soltando, digamos, ¿no? Pero ya no sería la barrera para decir, ah, bueno, como no voy a tal, pues ya no voy a estar, ¿no? Como mi autobarrera, ¿no? También tenía, justo cuando, Juan, estabas explicando eso, tenía como curiosidad de decir, oye, ayer que había una docena de personas, ¿no? Los temas que salieron tenían que ver un poco con lo de hoy, tal, o no, porque era más internacional, evidentemente, ¿no? O es que no, que todo, ¿no? Los países que está, la gente de los diferentes lugares, entonces hablamos de cosas muy transversales, muy iguales, ¿no? Sin importar de dónde, ¿no? dónde nos ubiquemos. Eso para mí era también una curiosidad, ¿eh? O sea, que no sé si vais a comentar algo. Y lo del idioma, pues, creo que también hay que ver cuál es la situación y tomar una decisión para ir tirando, ¿no? Yo he puesto mi ejemplo concreto, pero creo que también pues eso hay que apostar, ¿no? Y si quieres estar en un lugar, pues tienes que poner ahí interés, adaptarte, pero también hay permeabilidad. Creo que es interesante lo de ser permeables porque si no, cuando hay una homogeneidad en todos los sentidos, en todos, las diferentes los matices se van perdiendo rápidamente, ¿no? Y lo digo a nivel idiomático, sino a nivel de perfiles de personas, etcétera. O sea que todo el mundo se enriquece también cuando se respeta lo diverso, ¿no? En un conjunto de que se puede asumir también correctamente, ¿no? Como buena práctica. Y eso es. Muchas gracias, Doris. Solo por comentar muy brevemente respecto a ayer había, en este caso, todas las personas, bueno, salvo Carla, que se acaba de unir hace un poquito, eh, estamos, en este caso, ya no solo en el Estado español, sino que todas estamos viviendo en Cataluña, o sea, que incluso en un área, digamos, en una superficie más pequeña todavía. Pero bueno, son bastantes países de Latinoamérica los que han participado en el proyecto y que han mostrado interés, de hecho, en estar hoy aquí, por las razones que se han podido, pero que seguramente algunas de ellas verán este webinar. Pues en el caso de ayer, había personas de Canadá, Estados Unidos, de Inglaterra y después personas de algunos países europeos. Pues había gente de Portugal, aunque tendrán un webinar mañana. Bueno, en fin, de varios lugares, pero principalmente de Inglaterra, de Canadá y de Estados Unidos. Pues claro, fue una conversación muy interesante, como la que hemos, o estamos teniendo hoy, y hay algunos temas, bueno, yo creo que temas muy complementarios. De hecho, claro, este es uno de los temas, cómo somos capaces, mientras vamos co-creándolo entre todas, de buscar este equilibrio en el cual, claro, es una pena que ellos no hayan podido escucharos a vosotras y viceversa. Y a la vez, si solamente fuera en un idioma, si solamente fuera en español, ellos no hubieran venido. Tampoco. Pero no queremos dar preponderancia solo al inglés, que pese a que sea un idioma más internacionalizado, hay muchas personas que no lo utilizamos. Entonces, estamos un poco en eso, y por eso hemos preferido empezar así. Y tomamos nota porque quizás más adelante lo que nos interesa es buscar una versión, intentar una versión mixta, vamos a ver. Pero tomamos nota de todo ello y no damos en ningún caso por sentado que todo el mundo habla inglés y que todo el mundo puede expresarse en inglés o en cualquier otro idioma, porque sabemos que no es así. Y, y a la vez queremos que todas nosotras sepamos del resto, ¿no? Entonces, bueno, en todo caso, las tres conversaciones para esta primera ronda de webinars se han grabado. Bueno, se ha grabado la primera, se está grabando esta y se van a compartir. Así que podrás, Doris y el resto de personas que nos ven ahora, escucharlas. Vamos a ver cómo avanzamos con esto. ¿Qué más ideas se nos ocurren, queremos compartir para hacer, pues que, no sé, de la comunidad de práctica algo que de verdad nos inspire y funcione? Porque pensemos, por ejemplo, que estamos aquí 5, con Carla 6 participantes, pero son muchas las que han mostrado interés y no están aquí. ¿Cómo podemos involucrar a esa gente? No sé, en fin, ¿cómo podemos hacer que esto avance? ¿Qué se nos ocurre? Bueno, igual no son
ideas ahora para buscar más gente, pero igual el primer paso sería identificar a quién queremos llegar, ¿no? O sea, América Latina y España o potenciar España primero. Y después la estrategia saldría de allá. O sea, yo creo que sería súper interesante. O sea, viendo el mapa que Ana estaba mostrando antes al inicio de la conversación, vi muchos casos de estos 71 que eran de México, Brasil, bueno, que es portugués, ¿no? y otros países de América Latina. Y sería, no sé, igual invitaciones personales a esta gente a participar. O sea, bueno, sé que Ana escribió alguna cosa así, ¿no? Igual personalizado, pero bueno, insistir, no sé. En este documento que voy a colgar ahora aquí en el chat, es un documento que compartí con todas vosotras cuando se lanzó la invitación. Ahí explica todo el trabajo que se ha hecho hasta ahora en torno a la comunidad de práctica y explica también un poco esto, que en esta primera ronda las personas a las que se ha invitado son aquellas personas que participaron en, en toda la primera parte de la investigación con todos los casos y aquellas que han mostrado interés. No quiere decir para nada que esté cerrada solo a eso. Y tendremos que ir explorando cómo podemos hacer que, pues, bueno, que crezca, pero de una manera también sostenible, porque al final lo que queremos inicialmente es, tenemos que darle forma, ¿no? Tenemos que ver, pues, cómo vamos a trabajar, etcétera. Entonces, bueno, la primera propuesta es la que se envió en ese documento que está ahora aquí en el chat. Y si no lo habéis leído, la verdad es que os recomiendo que la leáis, porque yo creo que os dará una idea más clara. Y sí, tienes toda la razón, Erika. Yo creo que aquí ya se explica un poco cuál es ese enfoque inicial, pero conjuntamente tendremos que explorar cómo queremos que eso evolucione. ¿Qué más comentarios, ideas, sugerencias? Se me ocurre otra cosa muy concreta, ¿no? Es decir, ¿por qué yo valoraría que es muy útil, ¿no?, una comunidad de práctica en ese sentido si se plantea de la gente invitada, ¿no? Porque se considera que es muy importante que esté, o la gente que estamos motivados o que hemos estado en un piloto, etcétera, los diferentes perfiles, que se recogiera, por ejemplo, aquello que es como ese punto crítico de cada cual donde está y que quizá luego habría como diferentes temas, ¿no?, porque se repetirían esos aspectos y que se planteara como una especie de, no sé si temario, ¿no?, lo que tú estabas diciendo un poco, Juan, de decir, no, se tocarían diferentes temas o se plantearía, o sea, que yo sabría que esa cuestión en la que estoy metida, esta comunidad va a estar receptiva a ella y va a poner, ¿no?, toda su inteligencia colectiva para aportarme, ¿no?, y para que yo también en otro momento la ponga, la mía, para el resto de la comunidad, ¿no?, como un funcionamiento así, como esto de las CAF, ¿no?, de estos grupos que se hace, que cada cual aporta, ¿no?, una cantidad de dinero y que cada mes ese dinero va para alguien que lo necesita y que se ha hecho como un calendario, ¿no?, y tú estás aportando, recibiendo todo el tiempo y hay momentos en los que eres ahí súper receptora porque es eso que es lo que necesitas, ¿no?, recibir, pero que ese dar y recibir es como la dinámica con la cual estarás feliz porque, ¿no?, sabes que te van a tener en cuenta, igual no tan personalizado, pero que si detectarais temas clave que están, ¿no?, que se están viviendo a través de los proyectos en los que están las diferentes personas, ¿no?, en esta comunidad, pues sería más sencillo, evidentemente, que no concretarlo solo en un caso. Pero para mí eso ya sería algo que me motivaría a estar en esta comunidad. Genial, Doris. Sí, quizás una cosa un poco a colación de lo que dices, Doris, es que se podría explorar, claro, ahora mismo
A ver, ahora mismo estamos empezando a construir esta comunidad. Hay personas que, como es normal, pues tenemos curiosidad, nos acercamos para ver un poco qué está pasando. Hay personas que quizás ya estamos más dentro, otras... O sea, hay diferentes aproximaciones, ¿no? Entonces, claro, si pudiéramos, por ejemplo, entre algunas personas que pudiéramos estar más motivadas, crear ya somos 3 personas las que dinamizamos en la comunidad de práctica, ¿vale? Una soy yo, que soy, digamos, el coordinador, pero estoy conjuntamente lo hago con Nicola, que Nicola trabaja directamente en Transition Network en Inglaterra, y con Luis, que Luis es portugués y él está dentro del piloto de Telleiras en Lisboa, en el barrio de Telleiras en Lisboa. Entonces, nosotros 3 somos los que estamos dinamizando un poco la comunidad en este inicio. Ayer Nicola y yo fuimos los que facilitamos la sesión, hoy Ana me está echando una mano y mañana será Pedro, que es el investigador de Oporto, junto con Luis de Lisboa. Entonces, si fuéramos capaces de, pues no sé, con algunas personas más que pudieran estar interesadas, explorar, se me ocurre ahora, temáticas concretas que creemos que podrían ser útiles, y pues para más adelante proponer dos webinars, por ejemplo, o 3, no en diferentes idiomas, sino buscando una manera más mixta, pero en la que pudiéramos tocar, no sé, como algún, en vez de ser como esta, que es una reunión un poco más de conectar y empezar a explorar, como algunos temas concretos. Esa podría ser una manera, y que tanto Luis como Nicola como yo enviáramos un mail pues a todas las personas que estemos aquí y hiciéramos un poco una especie de lluvia de ideas conjunta de qué temas creemos que podrían ser útiles. No sé, es lo que se me ha ocurrido en base a lo que tú comentabas, Doris. Erika, que no sé si querías decir algo. Bueno, no sé, o sea, sería interesante, bueno, estás pidiendo temas, ¿no? Bueno, si ya se nos ocurre, genial. No era para hacerlo ahora, pero si se nos ocurren ya ideas, adelante. Quería decir como un par de cosas, o sea, sería interesante eso, recolectar esta lluvia de ideas de todo esto. A mí me encantaría ver cómo otras personas identifican puntos palanca o como mínimo evaluaciones de proyectos que tienen impacto, o sea, cómo evalúan el impacto del proyecto, o sea, eso sería interesante. Vale. Sí, lo dejo ya. Vale, genial. Bueno, pues no sé si hay alguna aportación más respecto a cómo continuar. Bueno, sí que está claro que sí deciros que después de el webinar de mañana, pues nos juntaremos un poco Luis, Nicola y yo para ver cómo han ido y para proponer un siguiente paso. Pensemos que la idea es que podamos comunicarnos por mail, pero también en el Facebook. Entonces, que si queréis, si os apetece compartir algo de lo que hemos, pues, bueno, los webinars, las grabaciones las pondremos allí y las enviaremos por mail también. Pero cualquier idea, etcétera, me podéis escribir a mí, personalmente también. O sea, si tenéis algo concreto o lo que sea, o cualquier propuesta. Y no sabemos ahora mismo cuándo, pero ya probablemente el siguiente webinar o videoconferencia sería ya después del verano. Sería ya después seguramente pues en septiembre o algo así. ¿Vale? Sería finales de septiembre quizás, ya veríamos. Pero seguramente sería ya con un tema un poco más concreto. La idea es que cada videoconferencia pues tenga una pequeña parte más pues, de conectar, de conocerse, de próximos pasos, etcétera, pero una parte central grande en torno a un tema. Que aquí hemos empezado a explorar un poco algunas historias y retos, pero en este caso podrían ser temas más concretos. Así que ya os escribiremos para preguntaros si tenéis ideas, temas, aparte del que ha dicho Erika.
se me ocurre que esta es la manera en la que en este inicio, que bueno, que hay que ir cogiendo ritmo poco a poco, pues en este inicio podemos continuar así, pero que sepáis que vamos, toda la implicación y motivación y ganas por parte de vosotras es súper bienvenida. Así que Doris, yo te veo ahí a tope con esto también seguro. Bueno, pues estamos llegando ya un poco a la parte final. No sé si respecto a esta última parte alguien quiere comentar algo más, si no ya vamos a ir un poco pues como al cierre. No sé, Ana, si quieres comentar tú algo. No. Perfecto. Pues bueno, vamos a cerrar esta primera videoconferencia de la comunidad de práctica en castellano y vamos a hacerlo pues siguiendo un poco la tónica habitual en lo que son los proyectos de transición, pues con una ronda de cierre. Y lo vamos a hacer pues compartiendo brevemente cada uno algo con lo que se vaya de la reunión de hoy. Algo que se lleve, un regalo que ha obtenido de poder estar aquí con el resto de personas esta horita y media, casi 2 horas. Así que pues lo dejo aquí, lo dejo en el centro y quien quiera que lo coja. Venga, Doris, te la paso a ti si quieres. Dale. Ha ido la pantalla. A mí, o sea, para mí es gratificante, ¿no? Poder estar en una comunidad, en un grupo donde los retos, ¿no? de estos cambios, ¿no? en los que estamos metidas y tal, tengan que ver con algo así como lo personal, ¿no? Lo que cada uno o cada una le mueve más, y también tener ese marco de fondo tan potente, ¿no? de tocar así el sistema y los diferentes niveles. Creo que el reto es enorme con esto de que no solo tocamos algo social, sino también económico, también ecológico, ¿no? Y todavía parece que sea como muy incipiente, pero creo que la sorpresa es que mucha más gente también está dándole vueltas a esto, ¿no? Y para mí es como este punto de toque, ¿no? Este encuentro representa que, bueno, sí, es eso, ¿no? Vamos a coger energía porque allá donde nos movemos eso está ya como casi a punto de, no sé, como de hacerse más visible, de emerger, ¿no? Si nosotros estamos más conectadas y apoyándonos, pues vamos a ser más útiles, ¿no? Y lo vamos a disfrutar más también. Combinar eso de disfrutar con hacer algo que esté bien para todo el mundo, ¿no? Pero para una también, claro. Gracias, Doris. ¿A quién se lo pasas? Pásaselo a alguien. Pues se lo paso a Ana, por ejemplo. Gracias. Pues yo creo que lo que me llevo es, con lo acostumbrada que estoy a trabajar en inglés o incluso en otros idiomas, ver que realmente hay una sensación de relajación cuando podemos expresarnos en nuestro propio idioma cuando queremos hablar de cosas así complejas, ¿no? Y sobre temas que nos preocupan y a los que quizás pues, nos cuesta encontrar solución. Y no sé, me ha gustado mucho, y lo que me llevo es esta sensación de comunidad, que es precisamente lo que estamos tratando de conseguir. Así que me voy muy contenta. Y se lo paso a Jordi. Muy bien, gracias, Ana. Bueno, yo me llevo un poco la confirmación de la necesidad de estar en una comunidad y compartir, ¿no? Bueno, que está arrancando, que a medida que vayamos aportando todos, pues veremos todo lo que es el potencial que tiene de aportar, ¿no? y de compartir las experiencias, ¿no? De cosas que han funcionado en algún sitio, retos que tienen otros. Y bueno, el vernos las caras también es bonito porque entras un poco en lo personal y ves
detrás, que siempre de las personas, que es lo importante, pues estos momentos de compartir y compartir el trabajo y ver que esto, que es un movimiento muy, muy general y que no está solo y que vamos, se va avanzando. Me llevo esto, un poco el confirmar bueno, que es necesario, que realmente las palabras de que entendéis ya que la comunidad de práctica es un poco el núcleo, que va a ser el corazón un poco del proyecto, pues, me llevo un poco este concepto por ahora. Y se lo pasó a Juan. Gracias, Jordi, gracias. Pues nada, yo me voy con una sensación de familia, de que estamos muy entre personas, entre colegas, personas cercanas, que nos apreciamos y que estamos intentando hacer cosas muy transformadoras y que lo transformador muchas veces se empieza con cosas aparentemente pequeñas. No hemos estado mucha gente, pero hemos dicho cosas muy interesantes y muy potentes. Y esto es, pues eso, un granito más de arena en este proceso. Así que me voy con eso, me voy contenta, la verdad. Y se lo paso a Erika. Ay, gracias. Llevo también comunidad y también network o Sharsha, no sé, tejiendo la red o las redes que existen con más hilo adentro. Y también ha sido un gran placer escuchar a Doris a compartir, bueno, experiencias. Súper lindo, súper chido. Creo que ya todos han ido, ¿no? Estamos todos ya. Bueno, pues muchas gracias, Erika, y gracias a todas. Y con esto damos por finalizado este primer webinar en castellano de la comunidad de práctica. Podemos abrir, si queréis, todas el micro, un poco para despedirnos y también para mandar un abrazo muy grande a todas las que esperemos vean después esta grabación, que de alguna manera os hemos echado de menos y que esperamos os podamos ver en la próxima. Pues que estéis muy bien y un abrazo muy grande a Jordi, Erika, Doris, Ana y al resto. Gracias. Venga, hasta la próxima. Un saludo a todas. Adiós.